En este segundo proyecto, pues seguimos con nuestra descripción cinemática, ahora basada, ¿cierto?, en la solución de métodos numéricos que nos puede dar la única forma de que nos puede dar nuestra descripción cinemática. Y continuamos entonces con las aceleraciones de nuestro mecanismo de 4 barras. Perfecto. Entonces nosotros, de igual manera que con el mecanismo tipo 1, sabemos que controlamos completamente la barra OA, ¿cierto? Que gira mediante un motor conectado a ella, ¿cierto? Nosotros conocemos plenamente los valores de posición dados por el ángulo θ1, ¿cierto? Respecto a la horizontal, conocemos plenamente su velocidad angular debido a que somos los operarios de esa barra, y ahora también conocemos su velocidad angular de giro de impartida por el motor debido a que somos los operarios de ese motor. Perfecto, entonces esa barra gira en un movimiento rotacional puro, un movimiento que es fácil de describir para nosotros, ¿cierto? Y tendremos que usar entonces toda la descripción cinemática del movimiento rotacional para poder encontrar, ¿cierto?, las condiciones de movimiento de los demás elementos. El elemento BC, la barra BC, también es una barra que está en movimiento rotacional puro, así que también nosotros tendremos que usar las ecuaciones de cinemática, ¿cierto?, especialmente las deceleraciones, para encontrar esa descripción de su movimiento rotacional. Y en cambio la barra AB es una barra que está sometida no solamente a un movimiento rotacional, sino que también puede trasladarse. Entonces, como tiene la combinación del movimiento rotacional y el movimiento traslacional, entonces es lo que denominamos el movimiento plano general. Bien, y de acuerdo con nuestras descripciones cinemáticas vistas en clase, pues para describir el movimiento plano general de una barra de estas es necesario usar un sistema de referencia relativo montado en alguno de los partes de los elementos, montado en alguna parte al interior de ese elemento en movimiento plano general. Perfecto, entonces de nuevo, nosotros conocemos completamente la geometría de nuestro mecanismo, dadas por las longitudes de nuestras barras OA, AB y BC. Bien, conocemos también las posiciones de todas las barras, ¿cierto?, encontradas en nuestra primera descripción de la cinemática, las posiciones de cada uno de los elementos del mecanismo. Conocemos nuestras velocidades angulares de giro de cada una de las barras, la velocidad angular 1, la velocidad angular 2 y la velocidad angular 3. Y ahora nosotros conocemos plenamente la aceleración de la barra OA dada por el motor que nosotros somos los que estamos operando. Bien, entonces son todos datos conocidos de nuestro problema. Las respuestas que nosotros queremos indagar, ¿cierto? Las respuestas que nosotros queremos encontrar son las aceleraciones angulares de la barra AB y de la barra BC, ¿cierto? Definidas como la aceleración angular 2 y la aceleración angular 3 respectivamente. Perfecto, entonces comenzamos con la descripción de los movimientos más sencillos que se pueden describir de estas barras, que son el movimiento rotacional de la barra OA y de la barra BC. Bien, entonces en cuanto a la barra OA, nosotros sabemos que tenemos la descripción completa de su posición dada por el vector ROA, ¿cierto?, definida usando el ángulo θ1 y la longitud de la barra OA, ¿cierto?, usando las operaciones trigonométricas adecuadas para descomponer en cada uno de los ejes, ¿sí?, del eje horizontal y del eje vertical, J, perdón. Y nosotros también tenemos que ya habíamos hecho la descripción de la velocidad instantánea de A, ¿cierto?, desde la clase anterior de cinemática de velocidades de este mecanismo. Si nosotros conocemos plenamente la velocidad angular de giro de la barra OA, definida únicamente en términos de la velocidad apuntando en la dirección K hacia nosotros, ¿cierto?, por lo que va en ese eje de rotación. Bien, y ahora nuestras componentes de aceleración instantánea del nodo A, ¿cierto?, tendrán una componente tangencial y una componente normal, cuya suma me van a dar la aceleración total absoluta
del punto A en rotación respecto del punto O. Bien, y ya sabemos nosotros por todo nuestro análisis de cinemática de la rotación que esas componentes, que cada una de esas componentes se relacionan con la velocidad angular, ¿cierto? Y con la aceleración angular. Entonces la aceleración tangencial de A tiene que ver con la aceleración angular de la barra, que nosotros también conocemos, es nuestra aceleración angular 1, definida únicamente en el eje K, ¿cierto? Está de acá. Cruz el radio entre el centro de rotación y ese punto A, y ese radio entre el centro de rotación y ese punto A es nuestro vector que define nuestra barra OA. Perfecto. Bien, y la componente normal que va apuntando hacia el centro de rotación tiene que ver con la velocidad angular de la barra, y esa también la sabemos completamente. Cruz la velocidad instantánea, que es tangencial ahí en ese punto A. Y entonces esa velocidad instantánea de ese punto A ya la calculamos nosotros previamente en nuestra descripción cinemática de las velocidades de este mecanismo. Perfecto, entonces venimos y reemplazamos cada una de las productos cruz, ¿cierto? Nuestra matriz, y encontramos los determinantes de esa matriz para encontrar el resultado de ese producto cruz, sabiendo que las velocidades, la velocidad angular de giro y la aceleración angular de giro, pues solamente tienen componentes en K. En I y en J no tienen ninguna componente, ¿cierto? Y sabiendo también que el vector de radio entre OA, ¿cierto? Está definido completamente con la longitud de la barra ROA y los ángulos θ1 y el ángulo θ1. Bien, la velocidad instantánea del punto A, pues nosotros la traemos desde la descripción cinemática de velocidades, ¿cierto? En la cual encontramos esa velocidad del punto A. Perfecto, y entonces así nosotros encontrando el determinante de esa matriz podemos encontrar el resultado de velocidad de aceleración tangencial del punto A, ¿cierto? Estas componentes que solamente están en I y en J, no tenemos componente en K, y la aceleración normal del nodo A, ¿cierto? Que tampoco tiene componentes en K, únicamente tiene componentes en I y en J. Perfecto. Y la suma de esa aceleración normal y esa aceleración tangencial, pues me va a dar la aceleración total, ¿cierto? Del nodo A por ese movimiento de rotación de esa barra motriz OA, ¿cierto? Fíjense que aquí inmediatamente estoy también agrupando, ¿cierto? Cada una de los términos que van en I y cada uno de los términos que van en J. Perfecto. Luego la siguiente barra de rotación es la barra BC, y si se fijan, esta barra BC tiene la descripción del vector BC, ¿cierto? Pero nuestro movimiento rotacional, ¿cierto? Que viene dado alrededor del punto C, que es la bisagra, con una velocidad angular que igual viene apuntando hacia nosotros en la dirección K y una aceleración angular que viene apuntando hacia nosotros en la dirección K, ¿cierto? Ese movimiento rotacional alrededor de esa bisagra. Pues si nosotros queremos encontrar las velocidades y las aceleraciones del punto B, tendremos que considerar es el radio entre C y B. Y ese radio entre C y B entonces es darle la vuelta, ¿cierto? Oponer completamente el vector BC. Es el vector BC, pero multiplicado por -1. Entonces, en todo lo que tengamos que usar nosotros nuestro vector RBC, ¿cierto? Para definir la distancia entre C y B, el radio entre C y B, tenemos nosotros que darle la vuelta multiplicándolo por -1. Bien, y de nuevo, pues nosotros tenemos en la aceleración de B, debido a ese movimiento rotacional alrededor de C, una componente tangencial de la aceleración y una componente normal de la aceleración, cuya suma nos da la aceleración total del punto B. Listo, y cada una de esas componentes, la tangencial y la normal, pues tiene que ver con la aceleración angular y con la velocidad angular de rotación de nuestra barra BC respectivamente, ¿cierto? Entonces son el producto cruz, la componente tangencial es el producto cruz de la aceleración angular por el radio entre C y B, que es el negativo de B y C. Y la componente normal que va apuntando hasta el centro de rotación, o sea, hacia C, es el producto cruz entre la velocidad angular de la barra, que es la velocidad angular 3, cruz la velocidad de B.
¿cierto? La velocidad tangencial de B. Acá no sé por qué tiene así, velocidad de B. Entonces esa velocidad de B, pues nosotros la habíamos encontrado previamente en nuestra descripción cinemática del movimiento de este mecanismo. Haciendo estos productos cruz, ¿cierto? Posicionando aquí nuestras cantidades en la matriz de aceleración, ¿cierto? Nuestros componentes de aceleración y de velocidad angular. Y también posicionando entonces los otros términos que vienen a multiplicar, como lo son menos el RBC, ¿cierto? Entonces aquí tengo que multiplicar cada uno de estos componentes por menos 1 para hacer ese producto cruz. Me dan la componente tangencial de la aceleración en B, componente tangencial de la aceleración en B, cuyas componentes vienen orientadas en I y en J, ¿cierto? I positiva, J negativa, y la aceleración normal de B, cuyas componentes también vienen en I y en J. Bien, de nuevo, cabe recordar que aquí estas componentes de la velocidad tangencial de B las traigo yo desde el análisis previo de velocidades que le hicimos a este mecanismo. Bien, sumamos la componente tangencial y la componente normal de la aceleración de B y obtenemos nuestra aceleración absoluta, nuestra aceleración del nodo B. Entonces, si se fijan aquí de nuevo, he vuelto a agrupar todas las componentes que están en I y todas las componentes que están en J. Bien, de la componente normal y de la componente tangencial. Finalmente, tenemos que resolver el movimiento de nuestra barra AB y ese movimiento de nuestra barra AB pues tiene que ver con que en un nodo, en el nodo A, ya hemos calculado la aceleración de A, ¿cierto? La hemos calculado en nuestro primer cálculo de esta clase y la aceleración de B la acabamos de calcular, ¿cierto? Por el movimiento rotacional de la barra BC. Entonces, de nuevo, para hacer este análisis tenemos nosotros que montarnos sobre un sistema de referencia relativo que vaya viajando unido a esa barra, ¿cierto? Nos podemos montar en A o en B, nos montamos en A, y entonces decimos que la aceleración absoluta de B, ¿cierto? Que la acabamos de calcular, también puede ser descrita perfectamente por este sistema relativo como la aceleración absoluta de A, ¿cierto? De cómo se va moviendo ese sistema de referencia absoluto más efectivamente el movimiento relativo de B respecto de A. Pero ese movimiento relativo de B respecto de A es un movimiento dado por una rotación pura, porque A en el movimiento relativo solamente ve que B se está moviendo alrededor de él, de ella, ¿no? De A. Entonces, ¿cómo se está moviendo esa barra? Pues se está moviendo con una cierta velocidad y una cierta aceleración descritas todas en términos de la componente K, ¿cierto? Solamente van apuntando hacia nosotros por lo que están articulados ahí en esa bisagra, ¿cierto? En ese eje que cruza el tablero. Y entonces tenemos que describir cómo es el movimiento relativo mediante un movimiento de rotación de B respecto de A, ¿cierto? Y entonces un movimiento de rotación, ya lo hemos visto, pues tiene una aceleración relativa de B respecto del centro de rotación que tiene que ver con una componente tangencial dada por la aceleración angular de la rotación y una componente normal dada por la velocidad angular de rotación, ¿sí? Entonces tenemos la componente tangencial y la componente normal cuya suma nos da la aceleración total de B respecto de A en ese movimiento de rotación para describir el movimiento relativo de B respecto de A. Entonces calculamos cada una de esas con los datos totalmente conocidos, sabemos la aceleración angular, perdón, no la sabemos, pero la sabemos describir como una cierta magnitud que multiplica a la dirección K, ¿cierto? Y lo mismo, en cambio esta sí, sabemos la velocidad angular 2, la sabemos porque la hemos calculado previamente de nuestro análisis cinemático de velocidades de este mecanismo. Bien, de nuevo la velocidad de B respecto de A, que entra en el análisis de la componente normal de la aceleración de B respecto de A, la traemos de los cálculos previos cinemáticos que hemos hecho de velocidades. Y así, entonces nosotros tenemos que simplemente resolver estos productos cruz
que es calcular el determinante de estas matrices, ¿cierto? Habiendo habiendo posicionado las componentes adecuadamente de cada uno de estos términos, de las aceleraciones, de las velocidades como vectores y de el radio entre A y B, que es nuestro vector definido completamente por la longitud de A y B y el ángulo θ2 respecto a la horizontal, así como de nuestra velocidad de B respecto de A, ¿cierto? Que es tangencial también a esa rotación, traída desde los análisis previos que hemos hecho nosotros de velocidades de nuestro mecanismo. Entonces, habiendo hecho esto, encontramos todas nuestras componentes tangencial y normal, que de nuevo, el comentario ya casi que sobra, solamente contiene componentes en I y en J. I y en J. Entonces, nosotros podemos reorganizar toda esta situación sumando las componentes de I, sumando las componentes de J para que nos dé la aceleración total de B respecto de A, aceleración total de B respecto de A, ¿cierto? Reorganizándolas, todas las componentes en I, de la aceleración normal y de la aceleración tangencial, de B respecto de A, y todas las componentes en J. Perfecto, todas las componentes en J. Entonces, usamos nuestra descripción relativa, ¿cierto? Definiendo la aceleración de B como la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A, ¿sí? Y reemplazamos cada uno de esos términos, ¿no? Aquí hemos encontrado este. Reemplazamos los dos primeros, la aceleración de A y la aceleración de B. Separamos todo lo de I al lado izquierdo igual a todo lo de I al lado derecho, todo lo de J al lado izquierdo igual a todo lo de J al lado derecho de esta ecuación, ¿cierto? Y simplificamos las I's al lado, la I al lado izquierdo con la I al lado derecho, la J al lado izquierdo con la J al lado derecho, tal que nos quedan solamente este sistema de dos ecuaciones. Entonces, de nuevo, ¿qué datos yo tengo? Yo tengo todos los datos geométricos, ¿cierto? Tengo todas las longitudes, tengo todas las posiciones de las barras. Entonces, todo esto de acá yo lo conozco, ¿cierto? Todas las posiciones y θ1, θ2, θ3. Tengo todas las longitudes de los vectores OA, AB y BC. Todo esto lo conozco, OA, AB y AC. Y también fíjense que conozco todas las velocidades angulares porque fueron calculadas en las clases anteriores, en nuestras descripciones de proyecto de curso anteriores. Yo he podido calcular las velocidades angulares. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea velocidad angular también lo conozco, así está al cuadrado, simplemente elevarlo al cuadrado. Pero todas estas las conozco sin ningún problema. Bien, en cuanto a aceleraciones angulares, ¿qué conozco yo? Pues conozco únicamente la aceleración angular de la barra OA, ¿cierto? Que es la que yo le imparto el movimiento de rotación mediante el motor. El resto yo no las conozco, de hecho las desconozco y ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer aquí. Entonces yo solo conozco alfa 1, esta aceleración angular 1 de la rotación de la barra 1, pero no conozco cuáles son, voy a ponerlas en verde para que no sean tan fuertes, las aceleraciones angulares de la barra AB, que es la aceleración angular alfa 2, ¿cierto? Ni la aceleración angular alfa 3 de la barra BC. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, alfa 2 y alfa 3, pero no son fácilmente solucionables. Bien, yo no puedo fácilmente solucionar reemplazando, tratando de despejar todo en términos de una variable y reemplazándolo en términos de la otra, ¿no? Entonces tendré que usar los métodos numéricos como método para resolver este sistema de ecuaciones que sí tiene solución, pero es más fácil resolverla con los métodos numéricos.